¿Ya? Ah, perdón, ya va. Ok, hola, pues bueno, yo me llamo Sergio Magaña, en cristiano, en Nahuatl, Ocelocoyotl. Pues bueno, he pasado toda mi vida por muchas tradiciones, pero bueno, la mexicanidad es la principal desde muy pequeño con mi nana, que era la hija pues, un curandero otomí. Y ahí pues ha sido un largo trabajo con maestros pues de todo tipo. Los principales dentro de la mexicanidad pues es Hugo Nahui, mi maestro de los sueños, con el que empecé pues todo el camino que es el menos explorado, porque está todo el camino de la danza, del temazcal y todo, donde hay muchos representantes, etcétera. Pero bueno, el camino de la oscuridad, el camino del Tezcatlipoca es el menos explorado, que realmente es el sueño, el espejo, el ser interno, ¿no? Entonces bueno, yo me siento muy pues afortunado de haber tenido pues, dos maestros, bueno, tres. Uno me dio todo un linaje de nahualismo xolotl, que además bueno, tiene su calpulli de danza y todo, que con los cuales yo voy a danzar. No es mi fuerte, o sea, le danzo y me fascinan las ceremonias y todo este asunto. De hecho, pues bueno, trabajamos con muchos grupos extranjeros y todo, y él hace todas esas partes y yo hago todas las otras, ¿no? Lo que es él. Pero él tiene toda la información de un linaje que se llama el linaje Tol de nahualismo. Entonces con las prácticas, entonces bueno, pues yo las empecé a traer a la vida, las he sacado por muchos lugares, doy cursos en muchísimos países con resultados asombrosos, como lo que te decía, de que hay gente que está ciega en la noche y en la mañana ve, cuando encuentra el sueño indicado, infinidad de cosas. Y bueno, pues el camino del espejo de obsidiana, que es maravilloso. Yo sé que aquí hay mucha gente que utiliza el espejo de obsidiana, pero no de esta forma, como lo acabas de ver tú hoy, que es toda la exploración del Tezcatlipoca negro, el desaparecer en el espejo, el que te cambie la cara en el espejo a serpiente, etc. Sanación. Y pues bueno, el camino más explorado que bueno, se supone que con esta etapa, con esta transición es el que va a salir el camino que se llama de la oscuridad, del nahual, del sueño. Y pues bueno, eso es a lo que me dedico. Escribí un libro que se llama Amanecer del Sexto Sol, que bueno, tuvo unas críticas maravillosas a nivel mundial. A raíz de eso me escogió la UNESCO junto con Xolotl para ser patrimonio de la humanidad, la cultura, patrimonio intangible, la cultura del tolteca mexica. Y pues estoy muy orgullosísimo de ser mexicano, voy por todo el mundo pregonándolo. Y creo que tenemos un tesoro brutal que inclusive aquí en México, entre los mismos grupos de danza y de temazcal y todo, no se conoce el otro lado, el lado de la oscuridad. Que bueno, olvidémonos de bueno o malo, es el lado del Tezcatlipoca, es el espejo, es el sueño. Y yo creo que se hace una magnífica combinación, ¿no? Yo ayer estuve danzando, por ejemplo, que es el otro sendero, pero los dos combinados pues es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca juntos. Y pues bueno, pues a quien nos quiera conocer, aquí estamos. Somos un grupo, Xolotl y su esposa, yo, Hugo Nahui. Y pues bueno, pues vamos desarrollando todos nuestros caminos, trabajamos en muchos proyectos juntos, hacemos una cosa que se llama el Sendero del Hombre Iluminado de Anáhuac, donde ella enseña curación con el fuego, con el agua, hierbas frías, calientes, obsidiana. Yo enseño espejo y sueños, y Xolotl pues, enseña todo lo que es cosmovisión, ¿cómo se llama? Calendario. Entonces, pues para hacer como una versión integral de lo que es la cultura de la náhuac. Y bueno, precisamente creo que la intención de tu canal cultural, como me lo decías, es unificar. Porque yo creo que bueno, Tenochtitlan ya nunca va a poder ser, somos una mezcla. Pero una vez oí en Perú, que también me eché todo el chamanismo andino, una vez oí en Perú una cosa que me impactó mucho, que decía un chamán andino, decía, es que los peruanos somos como hijos de una violación. Llegó el dios cristiano, violó a la Pachamama y desapareció. Entonces todos los peruanos nos sentimos indignos y esa necesidad de parecer extranjero, de todo eso. Y dije, esa le va como anillo al dedo a México. Es como si hubiera llegado el dios cristiano, hubiera violado a la Tonantzin y bye. Y toda la gente como negando, ¿no? Como de lo que había antes. Cuando nos sintamos verdaderamente orgullosos de eso, va a resurgir el mexicano que tenemos que ser y que no puede ser el de antes, es una mezcla, es como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como yo digo,
O sea, algunos van a ver a la Tonantzin exclusivamente, otros van a ver a la Virgen, y los que somos más listos creo vamos a ver a las dos. Y eso va a ser verdaderamente la unificación. Exacto. Entonces, y pues bueno, trabajo, doy cursos en muchos lugares del mundo donde mucha gente, pues yo les llamo los mexicas güeros, se la han tomado a pecho, practicantes de la tradición de todo el mundo, que se han venido a sembrar el nombre náhuatl. Y que cientos, bueno, hoy tuvimos aquí en el curso a uno de los mexicas italianos, que se llama Chihuahua Itzcuintle. Entonces, pues hemos creado una comunidad aquí y afuera. Pues bueno, pues mando un saludo a Sergio Celocoyotl. ¿Y dónde te podemos encontrar? Página de Facebook, teléfonos. Sí, bueno, en Facebook es Sergio Magana Ocelocoyotl. En mi página de internet es www.sergiomagana.com. Y bueno, estoy en la 1260 también por radio a las, ya se me olvidó lo principal, a las 5:50 de la tarde, de lunes a viernes por la 1260. Y teléfonos, bueno, de aquí de mi oficina, del centro energético, que ahora día también se llama Club UNESCO Heritage, porque como nos dieron la consigna de hacer la cultura patrimonio, son 5514, 1775 y 1730. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por aceptar esta pequeña como entrevista. No, un placer. Pues todos somos hermanos, ¿no? En este camino. Y pues sí, o sea, yo creo que si nos tenemos que unir, estamos mucho más unidos que separados. Así es. Pues muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto y ya esperaremos que nos comuniquemos con los demás hermanos. Claro que sí, muchas gracias.